noveleros, yo soy Raquelita y Barbecue. Y este es el primer episodio de Queer Novela. En este primer episodio queremos compartir con ustedes una historia muy pero muy fuerte. De tantas historias que nos mandaron, escogimos una historia muy especial. ¿Verdad que sí, Raquelita? Claro que sí, Barbecues. Se trata de nuestra amiga Priscila. Priscila nos cuenta una historia nunca antes vista y muy poco visible dentro de nuestra sociedad. Así es que vean y escuchen. Les presentamos el primer episodio, la historia, la queer novela de Priscila Positiva. Hola, mi nombre es Priscila Vidal, soy una chica translatina positiva y esta es mi historia. Desde que era pequeña recuerdo siempre usar los vestidos y tacones de mis hermanas. Siempre sentí ser mujer. A los 9 años fue cuando empecé a realizar que yo era mujer, a pesar de todo lo que los demás decían de mí. Aunque me diera miedo que me cacharan, me metía a sus cuartos a jugar a los vestidos. No. Era muy difícil para mí decir que tenía un lugar donde me sintiera salva. Era muy difícil de ser yo, de ser libre. Esto impactó mis experiencias sexuales. Lo que me destruyó fueron las violaciones cuando era pequeña. Desde ahí mi vida no tuvo significado. Empecé a hacer cosas que no debía haber hecho: alcohol, drogas y prostitución. Todo como un escape de mi realidad. Pero todo empezó esa mañana. El reloj se detuvo al saber que mi pareja no usó condón. Me quedé fría, sin palabras. Oh shit. Cuando fui a la clínica y me dieron los resultados, mi mundo se apagó. Priscila. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, Arturo. Pasamos hacia allá. Okay, so your results are back. I just need you to verify your first name, last name, and your date of birth. Okay. So your results come back permanent positive. ¿Qué? ¿Yo? ¿VH positiva? ¿Priscila positiva? Me quedé en shock, impactada. No supe qué hacer ni decir, pero mi vida empezó a cambiar después de descubrir mi estatus de VIH. Primero empecé mi transición y luego mi jornada de VIH. Empecé a trabajar, ir a la escuela y a luchar por mí misma y por mi vida. Cuando salió al principio nomás era para la comunidad, hombres que tienen sexo con hombres, ¿verdad? Y entonces, como en el 2015 empezaron a enfocarse un poquito más en la comunidad transgénero, y de ahí es en donde yo he estado tratando de ayudar y agarrar más servicios para la comunidad trans. De chiquilla a adulta, la escuela, el trabajo, me ayudó mucho a ser la persona quien soy hoy. Todos mis fracasos fueron vueltos en herramientas, las cuales para mí, mi activismo fue la fortaleza, la raíz de hoy. He convertido mi vida con el propósito de ayudar a otras personas que están en los mismos pasos que yo antes estuve. PrEP es muy importante, pero también a la comunidad trans les quiero decir que sigan sus sueños. Nunca hay que dejarnos vencer. Hay que seguir luchando por lo que queremos y por nuestros derechos. A los niños trans, que el camino será un poco difícil, pero no inalcanzable. A los adolescentes, que sigan sus sueños, sus caminos, que sean felices. La vida es muy corta para no vivirla y no disfrutarla. Hay que amarnos y apoyarnos. ¡Ajá! Atentamente, Priscila Positiva.